Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta, en una jornada que nos deja los siguientes titulares. El Centro de Coordinación Operativo ha analizado esta semana la situación de Ceuta tras el repunte de casos por COVID-19. Este aumento en el número de contagios no solo va a impedir que nuestra ciudad pase a la fase 3, hecho que las autoridades sanitarias ya han confirmado, sino que es posible que retrocedamos a la fase 0 si el número de casos positivos sigue creciendo. Y 7 nuevos positivos por COVID-19 se han registrado en la jornada de hoy en nuestra ciudad, lo que eleva a 29 casos activos en la actualidad. El consejero de Sanidad ha mostrado esta mañana su gran preocupación por el repunte de casos positivos, una situación que, conforme expresó el ministro de Sanidad al propio Guerrero, podría llevar a retroceder hasta la fase 0 de confinamiento a nuestra ciudad. Es obvio que el paso a la fase 3 se da por descartado y el titular del área de sanidad de la ciudad señala que hay que consolidar la fase 2 como objetivo. Yo quiero decir y quiero transmitir a la población que el ministro, después de una larga conversación que tuve ayer con él, nos dijo que nos volvía a la fase 0. Que si esto seguía así, nos volvía a la fase 0. Señores, la responsabilidad está ahí. El virus está en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Porque parece que nadie nos está haciendo caso. Y por su parte, las pruebas de detección realizadas al personal militar que dieron positivos por test rápidos han resultado negativas tras las PCR efectuadas. Así arrancamos ya repaso a la actualidad de este jueves 28 de mayo. Comenzamos. El CECOR, Centro de Coordinación Operativo, ha analizado esta mañana la situación de Ceuta tras el repunte de casos por COVID-19. Este aumento en el número de contagios no solo va a impedir que nuestra ciudad pase a la fase 3, hecho que las autoridades sanitarias ya han confirmado, sino que es posible que retrocedamos a la fase 0 si el número de casos positivos sigue creciendo. A fecha de hoy estamos en una situación peor que el 15 de marzo. Por este motivo se realiza un llamamiento a toda la población para que cumplan con las normas sanitarias. Sin la colaboración, el compromiso personal y la responsabilidad ciudadana no vamos a vencer a la pandemia y será necesario decretar de nuevo el confinamiento obligado en Ceuta. El consejero de Sanidad no ha ocultado su preocupación por el repunte de positivos de las últimas horas, con 22 casos activos, más los 7 de hoy, superando la media nacional y a nivel epidemiológico por encima de Murcia, Baleares, Melilla y Andalucía, con un porcentaje del 152% por 1000 habitantes. Una situación que nos aboca, en caso de no rebajar estas cifras, a un importante retroceso que nos trasladaría a la fase 0. De ahí la exigencia de responsabilidad a la que insta Javier Guerrero y a la orden de control estricto al respecto de las normas, por lo que los agentes policiales intensificarán sus controles. Javier Guerrero se ha mostrado muy preocupado por esta situación y ha informado de la conversación que mantuvo con el ministro Salvador Illa. Ayer, a las 6 de la tarde, me llamó personalmente el ministro de Sanidad. Un ministro de Sanidad que tengo que agradecer esa llamada, porque estaba dando a Ceuta como ejemplo, puso a Ceuta como ejemplo en el Congreso y ayer me llamó preguntándome que qué estaba pasando aquí, qué está ocurriendo en Ceuta. Eso me ha obligado a abrir otra vez un poco y volver a hablar otra vez en el sentido de notificar y decir, por favor, qué nos está pasando a todos, que nos han dado un poco en la fase 2 en la que estamos y nos hemos tomado ya como si aquí no estuviera el virus y el virus sigue estando en esta ciudad. Se va a exigir mayor presencia policial para sancionar a quienes no cumplan con las normas con el máximo rigor por un delito de atentado a la salud pública. La gran preocupación que tengo,
la gran preocupación que tenemos, la gran preocupación que se está estableciendo en esta ciudad. Hemos tenido un repunte para esta ciudad, que todo el mundo puede pensar que no, pero es muy importante. Hemos tenido un repunte que hemos llegado hasta los 22 casos activos. Hemos superado la media nacional en relación estadísticamente a la población. Eso ha transmitido una preocupación, sobre todo en mi persona, verdaderamente importante. Una preocupación que también la tiene el director del Ingesa, una preocupación que la tiene todo el Gobierno y me imagino que todas las personas responsables de esta ciudad. Se quiere hacer visualización de concienciar a toda la población de las mascarillas protectoras, colocándolas a dos estatuas emblemáticas de la ciudad, Calipso y Hércules. Que el ministro, después de una larga conversación que tuve ayer con él, nos dijo que nos volvía a la fase 0. Que si esto seguía así, nos volvía a la fase 0. Señores, la responsabilidad está ahí. El virus está en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Porque parece que nadie nos está haciendo caso. Parece que los bares se están llenando y aquí nadie controla. También el jefe del Servicio de Medicina Preventiva de Ingesa está muy preocupado por el fuerte rebrote de casos en Ceuta en las últimas horas. Domínguez recuerda que se han celebrado fiestas o reuniones familiares y eso ha provocado que no se haya respetado el distanciamiento y se hayan contagiado. Es más, confirma que de una familia de 5 personas están contagiados todos. Julián Domínguez confirma que no estamos preparados para pasar a la fase 3. En todos ellos hay una relación de tipo pues de incumplimiento de normas de salud pública, de distanciamiento o de falta de medidas, como es en el caso de que cuando hay muchas personas juntas, pues en el caso de las mascarillas, que además son obligatorias, o también pues no extremar las medidas de higiene. En cualquier caso, han sido sobre todo por temas sociales, ¿no? Por temas de reuniones familiares o de vecinos o de amigos. ¿No? Es muy preocupante porque yo creo que si esta tendencia sigue deberíamos de parar el desescalado, deberíamos incluso, si siguen subiendo los casos, de retroceder, porque nos jugamos el que tengamos en un momento dado casos muy graves, incluso muertes, ¿no? Como hemos tenido en este brote al principio del mismo, además. Y nuestra ciudad ha sido protagonista en el día de hoy de varias reseñas en la prensa nacional debido al repunte de casos de coronavirus en las últimas horas. ABC, La Vanguardia, El País o La Información son algunos de los medios que han publicado sobre el brote de nuevos casos que aleja a la ciudad de adentrarse en la fase 3 de la desescalada. Medios como Antena 3 o La Sexta han solicitado a Radio Televisión Ceuta las imágenes de la rueda de prensa del consejero de Sanidad, a quien hemos podido escuchar en varios programas a lo largo de la tarde de hoy. Todos los PCR realizados al personal militar han dado negativos. Después de los positivos que aparecieron con los test rápidos, la prueba definitiva, que como saben es la PCR, ha demostrado que no tenían coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia, solo el 0,2% de los militares ha dado positivo. Por su parte, PCRs han salido negativos en la Comandancia General, así lo ha informado la propia Comandancia. De los 177 test rápidos que se realizaron durante los días 20, 21 y 22 de mayo, solo 10 dieron positivos. Esto fue sometido luego a la definitiva prueba PCR, siendo el resultado negativo. Por tanto, se concluye que en este estudio de seroprevalencia realizado sobre el personal de dicha comandancia, el resultado ha sido negativo en todos los individuos seleccionados. Añadir a estos resultados las pruebas PCR que hace unos días se realizaron al principio y fin de su fase de aislamiento en un establecimiento militar a los 150 efectivos del contingente que la comandancia envió a Irak, dando también todos negativos.
Según la comandancia, las unidades se esfuerzan por cumplir con las medidas preventivas y de protección que se han ido dictando, con la finalidad de seguir preservando a sus efectivos y con ello a las capacidades militares. Desde el inicio de la pandemia solamente ha habido 6 contagiados en las unidades de la comandancia, 4 de ellos llegados del exterior al principio de la pandemia. En resumen, solo el 0,2% del total de los efectivos. La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria informan de 7 nuevos casos en la última actualización de esta tarde en los datos relacionados con la pandemia del COVID-19 en Ceuta. Todos se encuentran en sus respectivos domicilios. Los casos activos en la actualidad son 29. Del total, 26 se encuentran en su domicilio, 2 personas en planta y 1 persona en observación en el Hospital Universitario. Desde el comienzo de la pandemia se han registrado un total de 204 positivos, 145 detectados por PCR y 59 por test rápidos. También se contabilizan un total de 171 personas curadas. Por cierto, que los trabajadores del Burger King en Ceuta han decidido no abrir este jueves debido al positivo registrado por uno de sus repartidores. No obstante, la oficina central de esta hamburguesería seguirá cobrando hasta esta misma tarde los pedidos que se hacían desde la web o a través de la aplicación móvil. Balearia reducirá la capacidad de todos sus buques entre un 20 y un 40%, dependiendo de la configuración de los buques y las reservas, y así garantizará una distancia social suficiente entre los distintos grupos de pasajeros, que consistirá en la separación por pasillo o butaca vacía. Según el presidente de la compañía, se va a garantizar que tanto las personas que viajan individualmente como las parejas o familias estén separados de otros pasajeros. La diputada por Ceuta de Vox, Teresa López, condena que el Gobierno no tiene ninguna intención de ayudar a Ceuta y Melilla a atender a los MENA, tras la respuesta recibida del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Gobierno destaca la cooperación rica con el país vecino, mientras las 2 ciudades autónomas llevan meses desbordadas ante el incremento de menores marroquíes, que se han fijado en más de 500 en los últimos meses, sobrepasando la media de 160 que había con anterioridad. Varias son las preguntas sobre inmigración y menas que la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, ha hecho al Gobierno de la Nación en los últimos meses. Ahora la parlamentaria ha recibido respuesta a varias de estas preguntas, todas ellas con un denominador común. El Ejecutivo se desentiende del desbordamiento que sufre Ceuta desde hace meses con los MENA y destaca la cooperación con Marruecos en materia migratoria. Teresa López se muestra atónita ante la contestación del Gobierno a la cuestión de los MENA. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se limita a decir que las entidades públicas de protección de menores de las distintas comunidades son las responsables de la custodia y tutela de los menores extranjeros no acompañados, siendo por tanto las competentes para dar respuesta a cualquier cuestión relativa a las mismas. Una respuesta que para la diputada nacional de Vox muestra claramente que el Gobierno no tiene ninguna intención de ayudar a Ceuta y Melilla, a pesar de que no tienen recursos para atender al creciente número de menores. En esta misma línea ha respondido el Ejecutivo a la pregunta de si se trasladaría a los inmigrantes menores de edad acogidos en los pabellones al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI. El Gobierno reitera que al ostentar la ciudad la competencia de menores es la administración local la que se debe encargar. Eso a pesar de que estos presuntos menores se encontraban en la calle y no estaban tutelados, como recuerda la diputada nacional de Vox. La parlamentaria ceutí critica, por otro lado, que el Gobierno hable de cooperación rica e intensa con Marruecos en materia migratoria ante otra de sus preguntas: dejar a los MENA tirados en Ceuta y Melilla y que las ciudades autónomas se hagan cargo ¿es el ejemplo modélico de cooperación que pueden ofrecernos?, cuestionaba Teresa López. Tampoco responde el Ejecutivo de Sánchez si reforzará los controles fronterizos, como le preguntó la diputada. En su lugar, el Gobierno dice que la prioridad en materia de inmigración es la prevención y cooperación con terceros países. Esto, recuerda López, lo ha exigido Vox insistentemente, incluso presentando una proposición no de ley
para que se cumpla el acuerdo de 2004 con Marruecos para la repatriación de los menores marroquíes no acompañados. Un acuerdo al que hace referencia el Gobierno para señalar que su política migratoria es la continuación de la desarrollada antes. Sin embargo, desde entonces no se ha iniciado la repatriación de ningún menor a Marruecos, como así confirmó hace unas semanas el Gobierno a preguntas también de la diputada nacional de Vox por Ceuta. Vox Ceuta reprueba al gobierno de Pedro Sánchez por desentenderse y no apostar por incentivar el sector de la pesca. El partido preguntó en el Senado por qué no se ha evitado el declive del sector pesquero. Vox ha preguntado al gobierno por qué no se ha evitado el declive del sector pesquero en Ceuta, siendo responsabilidad del Estado, así como si tiene pensado apoyar a las cofradías de pescadores de ambas ciudades autónomas. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha contestado a la senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, que la evolución del sector pesquero en Ceuta y Melilla no ha diferido de la del resto de sectores pesqueros de su ámbito, ya que se ha producido un descenso del número de buques activos, principalmente derivada de la mala situación de los recursos pesqueros del Mediterráneo en las últimas décadas. Además, el Gobierno se desentiende de la situación alegando que las competencias en materia de acuicultura y marisqueo, pesca recreativa o industria son competencias transferidas por la Administración General del Estado a las ciudades autónomas. Vox afirma que el Gobierno no habla de medidas concretas para reflotar el sector pesquero en Ceuta, aunque eso sí señala que en el caso particular de la ciudad está considerado como organismo intermedio de gestión del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Según expone el Ejecutivo, en el actual programa operativo cuenta con 1,6 millones de euros para el apoyo de sus prioridades en materia pesquera. Esta respuesta es una evidencia más de la falta de interés que el Gobierno central tiene por los problemas que aquejan a nuestra ciudad, denuncia el presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, quien añade que el Gobierno también se desentiende de la entrada de productos procedentes de Marruecos sin trazabilidad, lo que supone una deslealtad para con las capturas que se introducen en las lonjas españolas. El Centro de Estudios de Animales Marinos afirma sentirse plenamente operativo para las labores de rescate, transporte, recuperación y liberación de especies marinas. Lo hace ante la disyuntiva sobre el inicio de la explotación de los recursos pesqueros en la costa por parte de la almadraba Fray Martín, y en la que el Ministerio para la Transición Ecológica establece que previa a esta actividad hay que confirmar la operatividad pertinente. El CECAM antepone los puestos de trabajo de Fray Martín, por lo que afirma que continuará con su labor en condiciones de necesidad imperiosa y sin instalaciones. Esta mañana han realizado una declaración pública en la que afirman no renunciar a su petición de contar con un local digno, y han contado además con el apoyo del consejero Yamal Driss. Que la aceptación de continuar con la labor de rescate, transporte, recuperación y liberaciones por encontrarnos entre la espada y la pared, cuya aceptación se realiza de manera urgente, excepcional y exclusivamente durante el presente año. Es decir, que lo que queremos es que estas familias puedan comer, porque si nosotros nos retiramos de nuestra labor, el Ministerio no les da la autorización. Y si decimos al Ministerio que no tenemos local y que no podemos, también le quitan la autorización. Por lo tanto, no nos queda más remedio por las familias de seguir con la labor en las medidas que estamos, como podemos, sin medios y sin instalaciones. La asociación CECAM nos ha expuesto las demandas que tenían y la problemática, y nos han presentado una zona que ellos habían solicitado con la autoridad portuaria, y vamos a estar desde la consejería pendientes para intentar, la medida de lo posible, que puedan estar en esa zona donde ellos nos han mandado a la consejería, y si no fuera posible por algún tema, pues estaríamos dispuestos también con delegación de gobierno para mirar otra zona donde pudieran instalar la instalación, donde puedan actuar con su trabajo, con las tortugas, etcétera.
El líder de Podemos Ceuta, Ramón Rodríguez, ha reflexionado sobre la comparecencia de ayer del secretario general del Partido Socialista ceutí, Manuel Hernández, y lo ha hecho en la misma línea de su propio artículo Enterarse por la prensa, en la que alude al monólogo de Hernández sobre sí mismo, sin hablar de delegación del Gobierno en positivo, olvidándose de sus críticas anteriores. Me refiero a la comparecencia del señor Hernández ayer para hablar del señor Hernández, demostrando quién parece preocupar de verdad al señor Hernández. Solo decir que me produce una profunda satisfacción y me llena de esperanza la llegada de la corriente interna izquierda socialista al PSOE de Ceuta. Señor Hernández, al principio de esta legislatura no le parecía tan mal gobierno el del señor Vivas. Todos sabemos el motivo por el que ahora está haciendo oposición. Más vale tarde que nunca. Espero que continúe en esta senda. Muchas gracias y recuerda, bebe el tiempo con serenidad, aparca la ira y huye del estruendo de la mediocridad. Esta mañana se ha celebrado una nueva concentración de trabajadores de la empresa Septasol Soluciones Integrales SL a las puertas del centro de trabajo ubicado junto al acuartelamiento de El Serrallo del Tercio Duque de Alba II de la Legión. El motivo de esta concentración es el impago continuado de los salarios de dichos trabajadores. Hay 13 personas afectadas. Concentración de trabajadores de Septasol Soluciones Integrales a las puertas del acuartelamiento del Serrallo del Tercio Duque de Alba II de la Legión. Llevan sin cobrar desde febrero. Nosotros lo que reivindicamos son los 3 meses que no hemos cobrado. Han dado parte de que íbamos a cobrar y así seguimos todos los 3 meses. Entonces todos somos de padre de familia, todos queremos cobrar, ¿entiendes? Nos están dando las largas, pero bueno, seguimos lo mismo y eso es lo que estamos reivindicando. Y aparte de nosotros hay otras empresas que todavía también les deben dinero y siguen haciéndolo lo mismo. La empresa Tapias y Ruedas es la que ha subcontratado a Septasol y también a un autónomo profesional de fontanería que también ha trabajado en la farmacia militar y que tampoco ha cobrado. Yo llevo trabajando en esta obra desde el año 18, desde el 2018. La última facturación que le hice, se la hice el 12 de enero de 2020 y a día de hoy todavía no he cobrado mi dinero. Me debe todavía 16.205 euros, que no he recibido respuesta de él. Simplemente me han hecho contrato sobre contrato porque iban ellos pasándose del tiempo límite de fecha de terminación de obra y los militares les apretaban a ellos y ellos nos han apretado a todos nosotros. Y no creo que sea una medida que deba de hacer con el pobrecito, digamos nosotros que somos los perjudicados aquí. Que esto es un subcontrata y hay una empresa en la península que está pagando. Entonces, esa empresa no le quiere pagar y no nos quieren pagar a nosotros, nuestra misma empresa. Las concentraciones van a seguir de forma diaria. Si la semana que viene no han cobrado, llevarán su protesta a la puerta de la comandancia. El líder de Caballas, Mohamed Ali, ha afirmado que resulta inaudito, irresponsable y muy contraproducente para los intereses de esta ciudad y sobre todo para luchar contra el paro de Ceuta que el gobierno local no tome medidas para que en las obras encomendadas a Traxa se obligue a dicha empresa a contratar a desempleados ceutíes. Ali aboga porque se le exija la contratación de mano de obra local, tal y como se está haciendo en otros lugares de España como Madrid, donde las convocatorias de empleo exigen ser residente en su territorio. MDIC insiste en la necesidad de abrir un pasillo humanitario a través de la frontera del Tarajal para que los ceutíes bloqueados en Marruecos tras el decreto del estado de alarma puedan retornar a sus hogares. Por parte de Delegación de Gobierno se ha confirmado que esta opción no es posible, por lo que el partido localista continuará tratando de gestionar una alternativa a aquellos ciudadanos que se encuentran en zonas como Castillejos, Rincón o Tetuán, que debido a su situación de vulnerabilidad no pueden trasladarse a Tánger y aprovechar la salida de los 3 barcos que desde esa ciudad van a repatriar a los ceutíes bloqueados hasta Málaga.
Un barco de la compañía Balearia trasladará a unos 800 pasajeros desde Tánger hasta Málaga. Se trata de un pasaje compuesto por españoles y residentes en España que, gracias a la gestión realizada por la Embajada de España en Marruecos, podrán retornar a su país tras permanecer atrapados en el país vecino en plena crisis del COVID-19. Los días 3 y 4 de junio están programadas nuevas salidas desde Tangermet. Las reservas realizadas para el barco de este jueves serán válidos para las salidas anunciadas en junio. Se remitirá un listado desde Sanidad Exterior de Málaga de filiación por procedencia a delegación del Gobierno para saber el número y hacer las correspondientes autorizaciones de entrada a Ceuta. La Organización Colegial de Enfermería demanda al Gobierno central, al Ministerio de Educación, al de Sanidad y a las consejerías de las autonomías que se cuente con enfermeros escolares a la hora de preparar la reincorporación de los alumnos en septiembre, porque pueden asesorar y ayudar en el diseño de los protocolos para salvaguardar la salud de la comunidad educativa. Y es que a partir de septiembre comenzará esa nueva normalidad también en los centros escolares y hay que ser conscientes de la necesidad de mantener una serie de recomendaciones para evitar de nuevo el contagio masivo y un posible colapso del sistema sanitario. La desinfección de las zonas comunes, medidas preventivas en el recreo, comedor y actividades físicas o culturales, utilización de los aseos o gimnasios y la entrada y salida del colegio, entre otros, son algunos de los ámbitos sobre los que hay que trabajar. El Gobierno excluye del decreto de accidente de trabajo por COVID a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sector privado y a la mayoría de los empleados públicos. Policías, Guardia Civil, instituciones penitenciarias, justicia, personal de correos, cajeras de supermercado, entre otros, quedan fuera de esta medida. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que reconoce como accidente de trabajo el contagio por COVID-19 al personal que presta atención en los centros sanitarios o sociosanitarios, tal y como publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Esta medida ha sido reivindicada desde el principio de la pandemia por la Central Sindical Independiente de Funcionarios CSIC, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado. No obstante, lamentamos que el Gobierno limite esta medida solo al personal sanitario y sociosanitario, excluyendo al resto de los empleados y empleadas públicos del sector privado que también pueden padecer una enfermedad por contagio en su puesto de trabajo, dice un comunicado de prensa. Nos referimos a personal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, emergencias, correos, cajeras de supermercado, personal de la alimentación, repartidores de comida y un largo etcétera de profesiones que desde el minuto 1 de la crisis han estado en primera línea. Además, según el texto del Real Decreto Ley, los efectos de la medida no se aplicarán para las personas contagiadas antes de la entrada en vigor de esta norma y tiene efectos de caducidad, ya que solo se consideran los contagios hasta un mes posterior a la finalización del estado de alarma. CSIC intentará modificar esta norma cuando se convalide en el Congreso de los Diputados. Esta medida debe atender a una petición justa de CSIC, reconociendo que las prestaciones a este colectivo se considerarán derivadas de accidente de trabajo y en los casos de fallecimiento se entenderá también que la causa es accidente de trabajo siempre que se produzca en los 5 años siguientes al contagio. A partir de ahora, valdrá únicamente con que se acredite por los servicios de prevención de riesgos laborales y salud laboral y también a efectos de indemnizaciones por secuelas. Este reconocimiento facilita la reclamación del recargo de prestaciones económicas que CSIC ha puesto en marcha para sus afiliados por incapacidad temporal derivadas del contagio, que se verán incrementadas entre un 30 y un 50% según la gravedad de la falta. La Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, en coordinación con la de Sanidad, Consumo y Gobernación, recuerda que el horario para depositar basura en los contenedores es entre las 9 de la noche y las 12 y que, por tanto, está prohibido hacerlo una vez haya pasado el servicio de recogida, tal y como establece la Ordenanza Reguladora de la Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos. Las actuales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19 hace que sea más que nunca imprescindible la colaboración ciudadana para extremar las medidas de seguridad y evitar la posibilidad de propagación de la enfermedad.
Los establecimientos ceutíes continúan reabriendo. Los ciudadanos colaboran con sus compras en el resurgir del comercio local. Hoy hemos estado en Diwi. Invertida, jugando con las perspectivas, nos encontramos en la tienda de Wii, donde ya desde este techo de cristal hemos podido ver el reflejo de las medidas de seguridad. Y nos hemos venido pues para comprobar cómo está siendo esta vuelta de los negocios de Ceuta, y en este caso en el que nos encontramos es una tienda deportiva para jóvenes, de todo tipo de calzado deportivo, material también ya de cara al verano, y para que nos dé cuenta de ello estamos con Ignacio, el tendero. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo está siendo esta ya semi-rutina, por así denominarla? Pues sinceramente bien, las primeras 2 semanas, nosotros abrimos el día 12, el martes, y estas 2 semanas y pico que llevamos, la verdad es que sinceramente estamos teniendo una buena respuesta por parte de la ciudadanía. La gente está siendo muy solidaria, ha salido con ganas de comprar. También es verdad que bueno, pues el centro comercial estaba cerrado, que las tiendas grandes tampoco han podido abrir hasta esta semana, y eso creo que también nos ha beneficiado. Y sobre todo las dos que son las 2 últimas, acaba de terminar el Ramadán, y estas 2 semanas pues ha coincidido con el fin del Ramadán, que también nuestros paisanos, los ceutíes musulmanes pues compran en esta fecha, y la verdad que ha sido de muchísima ayuda. Hemos comenzado nuestra intervención jugando un poco con las perspectivas de la tienda, donde se reflejaba también en el techo cómo en el suelo están las diferentes cordones de seguridad, y también desde que se entran los geles hidroalcohólicos. Cuéntanos un poco cómo habéis adaptado la tienda. Bueno, pues antes de abrir, por supuesto, pues seguir toda la normativa que nos ha dicho el Estado y la ciudad, de marcar las distancias, de los geles, hemos pasado todas las pruebas del COVID, todo el personal que hemos sacado del ERTE. Tenemos un probador COVID también, donde todas las prendas que se prueba la gente se desinfecta antes de abrir los aire acondicionados, y se ha desinfectado absolutamente todo. Y bueno, para garantizar un poco la seguridad nuestra y de nuestros clientes, pues hemos hecho una apuesta, porque al final es una inversión, limpiar todos los aires, contratar una empresa de limpieza, pasar todas las pruebas. Al final nosotros creemos que en algún momento habría que empezar. Hemos pasado 2 meses muy malos, porque nos enfrentábamos a algo que nunca nos hemos enfrentado, pero teníamos que apostar y teníamos que abrir y tenemos que arrancar el país, tenemos que arrancar la ciudad. Desde este próximo lunes, Mercadona amplía su horario en 60 minutos más. Así, los 2 establecimientos de esta marca en nuestra ciudad estarán abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Como saben, el horario se redujo como consecuencia de las medidas derivadas de la implantación del estado de alarma. Ahora, ya en la fase 2, esta marca da un paso más para recuperar poco a poco lo que ha venido a llamarse la nueva normalidad. Ayer les contábamos que ya es posible jugar al pádel por parejas después de que el Consejo Superior de Deportes lo comunicara oficialmente. Una noticia acogida con satisfacción por el presidente de la Federación de Pádel de Ceuta, Agustín Atencia, con quien también hemos hablado sobre lo que resta de temporada y las consecuencias del COVID-19 para su deporte en un año en el que deben convocarse elecciones. La confirmación oficial por parte del Consejo Superior de Deportes de que ya está autorizado jugar al pádel por parejas dentro de las medidas de desescalada que viene aprobando el Gobierno de la Nación ha sido un alivio para los practicantes de esta modalidad deportiva, en la que lo habitual es enfrentarse 2 contra 2 jugadores. Después de más de 2 meses, el pádel ceutí empieza a ver la luz. En cuanto a cómo ha afectado, pues todas las competiciones paradas, el pádel es muy social, y no hace falta que sea una competición federada. También esas competiciones privadas, por decirlo de alguna forma, también se vieron paradas, y sobre todo pues la formación de los menores, que esa sin ningún tipo de duda se paró al principio de todo. Aunque sea con limitaciones, la Federación de Pádel de Ceuta confía en poder celebrar algunos torneos esta temporada. Estaremos muy pendientes de las medidas que
que van a tomar desde el Gobierno y desde la Consejería de Sanidad y de Deporte de la ciudad, pero sí estamos animados en intentar retomar un poco la temporada, por supuesto esperando a que tener la autorización para esto, ¿no? No sabemos cuándo, pero necesitamos terminar los circuitos de absoluto y de veteranos. Los menores están ahí un poquito más en stand-by porque parece ser que todo se va a vincular al calendario escolar y bueno, tenemos ya permiso para formación con 10 alumnos e intentaremos que la escuela funcione, pero el tema de los torneos, no sé, lo veo más complicado con el tema de los menores. Por supuesto, estos torneos serán un poquito diferentes porque necesitaremos la aprobación de los clubes para que sean a puertas cerradas mientras estemos compitiendo, pero bueno, con el trabajo y el sacrificio de todos y el apoyo de los clubes, yo creo que alguna competición podremos sacar antes de que termine el año. Otra cuestión pendiente para la Federación de Pádel de Ceuta antes de que acabe el año es la celebración de elecciones a la presidencia. Se da de plazo entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año para tener todas las federaciones realizado dicho proceso. En cuanto a si nos vamos a presentar a la reelección, pues necesitamos mantener una reunión de junta directiva para ver qué es lo que nos queda por cumplir de proyecto y si estamos animados a presentarnos y demás, y también pues una reunión con las autoridades deportivas para ver qué proyectos hay, qué planes tienen ellos para el pádel. Y nos ocupamos ahora de otras informaciones de nuestro deporte. La agrupación deportiva Ceuta sigue buscando nuevo diseño de equipación para la próxima temporada. La Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Ceuta se ha quejado por la no reapertura del rocódromo y el Club Baloncesto Juventud ha decidido convertirse en escuela para la próxima temporada. La agrupación deportiva Ceuta está buscando nuevo diseño para sus equipaciones en la próxima temporada. Tras dar a conocer días atrás los diseños de camisetas de la marca Joma que le había presentado su distribuidor en Ceuta, The Corner Shop, el club ceutí ha mostrado ahora a través de las redes sociales las nuevas elásticas propuestas por Que, que pretende seguir vistiendo al equipo blanco la próxima temporada. Tras conocer la opinión de los aficionados y los precios de las nuevas prendas, el club tomará una decisión. La Federación de Deportes de Montaña y Escalada de Ceuta, ante la negativa del gobierno local a permitir la reapertura de la instalación deportiva de escalada en nuestra ciudad, el rocódromo anexo al Parque de San Amaro, como si fuese una zona recreativa más de dicho parque, ha pedido explicaciones por escrito a la Consejería de Deporte sobre los motivos que han llevado a determinar la no apertura cuando, en su opinión, se han cumplido todos los requisitos por parte de la Federación, elaborando el protocolo de actuación anti-COVID-19. La Federación de Montaña queda a la espera de una contestación oportuna y pertinente que no perjudique el entrenamiento del equipo autonómico de escalada y a los deportistas federados. El Club Baloncesto Juventud ha decidido reinventarse. A partir de la próxima temporada pasará de participar en competiciones federadas a convertirse en una novedosa escuela de baloncesto en nuestra ciudad. Su director será Redouan Fadel, que mantendrá su equipo técnico de trabajo con el objetivo de mejorar la técnica de los jugadores ceutíes. La Escuela del Juventud pretende iniciar su actividad el 22 de septiembre, coincidiendo con el comienzo del próximo curso escolar, y en breve facilitará toda la información para apuntarse. También es posible apoyar este proyecto haciéndose socio colaborador con una aportación de 50 euros. Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para los próximos días. Para mañana viernes tendremos temperaturas que oscilarán entre los 19 de mínima y los 24 de máxima, con intervalos nubosos durante todo el día. Tendremos viento de levante moderado. Y para el sábado continuamos con el viento de levante moderado y temperaturas algo más bajas que el día anterior, entre los 18 de mínima y los 22 de máxima. Los cielos continuarán cubiertos a lo largo de toda la jornada. La farmacia de guardia en el día de hoy es Pulla. El número agraciado de la Cruz Roja es 334.
El Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres se celebra cada año para sensibilizar a la población de la importancia de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Este año no tendrá ningún acto público debido a la pandemia. Afirman que la crisis derivada del COVID-19 está afectando a las mujeres que asumen mayor carga en las tareas domésticas y el cuidado de los menores por el cierre de los colegios. Así las cosas, afirman partir de una situación de desigualdad en el mercado de trabajo y además los casos de violencia de género están supuestamente incrementándose por la convivencia en el confinamiento. La imprenta del cupón de la ONCE, conocida también como la fábrica de la ilusión, ha arrancado esta mañana la impresión de los primeros cupones que se sortearán con la vuelta de los vendedores y vendedoras de la ONCE a las calles el próximo día 15 de junio. Se trata de la impresión de 5,5 millones de cupones que constituyen la primera imagen del cupón tras el confinamiento y que llevan como mensaje "Volvemos los iguales", en referencia al regreso de los 19.000 vendedores y vendedoras de la ONCE a sus puestos de trabajo tras 3 meses sin sorteos y a los tradicionales cupones que se conocen históricamente como iguales. Un mensaje también que demuestra que todos debemos ser iguales siempre y más en esta situación. Hasta el 31 de mayo, todos aquellos ceutíes que deseen presentarse a las pruebas de Cambridge de los niveles A1, B1, B2 y C1 pueden matricularse en la Academia King's College, único centro confirmado hasta el momento que llevará a cabo dichas pruebas. Los exámenes están previstos que se celebren entre el 30 de junio y el 4 de julio. La prueba será online y la parte oral se llevará a cabo por un examinador certificado de Cambridge. Señalar que todo el alumnado deberá ir provisto de guantes y mascarillas y la prueba se realizará bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Los más pequeños se podrán examinar en el colegio Mare Nostrum de los niveles iniciales de Cambridge. Para realizar la inscripción se ha de enviar un correo a info@kidscollegeceuta.com. Nosotros nos vamos. Noticias Ceuta regresa mañana a las 8. Que pasen una muy feliz noche.